Que Dios me lo bendiga, que Dios te use. Estuve tranquila esta semana toda en las conferencias allá por Washington DC y todo eso, porque ya había, estaba de acuerdo con Franco que él iba a predicar, así que relajé mi mente de preparar sermón para escuchar todo lo que tenía que escuchar en estas conferencias, y contento sabiendo que un hermano, un siervo de Dios para compartir. Que Dios te use, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por la vida de Franco, y Dios, pedir la unción de tu Espíritu una vez más en su vida, para que él sea portador de lo que tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Estoy acostumbrado a este asunto de los micrófonos. Ya estoy prendido ya. Ya. Bueno, me siento un padre con un corazón henchido, o sea, grande. Estoy tan agradecido de ser papá hoy día. Cuando un hijo toma la decisión de servirle al Señor, ya sea sirviendo en la iglesia o sirviendo en su comunidad de alguna forma, ha tomado la mejor decisión. Amén. Seguir los pasos de Jesús. Amén. Y los pasos de Jesús nos pueden llevar a muchos lugares, no necesariamente al campo misionero, ¿verdad? Sino que también nos pueden llevar a servir en los hospitales, en los lugares donde se necesita un oído, donde hay gente con dolor, y esa es la mejor decisión, seguir a Jesús en ese contexto también. Amén. Amén. Entonces, bueno, se pueden dar cuenta que soy chileno, ya mi hija se los anticipó, y mi acento chileno me delata, siempre me va a delatar. Hoy día vamos a estudiar la palabra en un libro que para mí no es cómodo. Es más cómodo para mí estudiar las parábolas de Jesús, ¿verdad? Donde él camina y se envuelve con la gente. Pero hoy día vamos a hablar del libro de Joel. Y les voy a pedir que abran y busquen, porque no es fácil encontrarlo, ¿verdad? Está ahí después de Oseas, y Oseas tampoco es fácil de encontrar, así que no sé cómo lo van a hacer. Búsquenlo en el índice. El libro de Joel. Y este es un libro muy interesante, y manténganlo abierto porque en realidad es un libro que tiene solamente 3 capítulos. Y entonces, léanlo, porque ya cuando uno lee ese libro, dice, leí el libro de la Biblia. Se puede, sí, puede tener una meta avanzada, ¿verdad? Este libro, y hoy día vamos a hablar sobre algo que siempre se habla en la iglesia, que es sobre el pecado, ¿verdad? Y hoy día, al hablar sobre el pecado, quiero hacerles la invitación a decirles: no se sientan juzgados, porque el Señor, cuando en la Biblia habla del pecado, el pecado es algo inherente a la caída del hombre. Entonces, cuando hablamos del pecado, es una invitación de Dios, no es un juicio. ¿Se recuerdan el pasaje de la mujer adúltera, verdad? Cuando la llevaron para ser apedreada. Y ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué es lo que les indicó él cuando pasó eso? ¿Alguien lo puede decir? ¿Qué pasó? Exactamente, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Todos se levantaron, dejaron las piedras ahí tiradas, y Jesús le dijo algo clave que quiero que hoy día tú te recuerdes cuando leamos este libro. Le dijo: ni yo te condeno, ve y no peques más. ¿Qué quiere decir eso? Eso me dice a mí y te dice a ti que mientras tú estés vivo, no hay juicio para ti. Mientras tú y yo estemos vivos, no hay juicio de Dios. Eso no quiere decir que no va a haber juicio. Va a haber en algún momento, ¿verdad? Porque Dios es un juez justo y va a haber juicio.
tenemos esta existencia, esta vida, para poder acercarnos a Dios, aceptar la invitación de Él y no pecar más, ¿verdad? Porque esa es lo que le dijo a la mujer samaritana. Entonces abramos nuestras Biblias en Joel 1, ¿verdad? Y el libro de Joel habla mucho sobre el día del Señor, ¿verdad? El día del Señor específicamente como un día de juicio. En realidad eso es, el día del Señor está pronto, va a llegar, qué sé yo, se refiere a un día de juicio. Vamos a leer primero en Joel 1, del 4 al 7. El nombre Joel quiere decir Jehová es Dios, ¿verdad? Es un nombre hebreo y esa es el significado. Vamos a leer, yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Me parece que esta es una versión un poquito más entendible, pero si tienes las otras versiones te vas a complementar. Dice así, los versículos del 4 al 7. Lo que dejaron las langostas grandes lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas se lo comieron las orugas. Despierten borrachos y lloren, giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Tiene dientes de león, colmillos de leona. Asoló mis vides, desajó mis higueras. Las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. Entonces, no sabemos bien, no se sabe bien cuándo fue escrito este libro. Y hay distintas teorías, ¿verdad? Hay algunos que dicen que fue después de la invasión de los babilonios a Judá, y hay otros que dicen que fue un poquito antes. Y entonces yo me quedo con esa, y hoy día, porque en realidad en el contexto de lo que vamos a hablar no tiene mucha importancia, pero sí en la parte del juicio, porque aquí cuando habla sobre, dice en el 6, que una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país, se cree que es en realidad por la invasión de Babilonia. Como ustedes saben, Jerusalén estuvo cercado por 2 años antes de realmente ser completamente derrocado. Y de ahí comienza un largo peregrinaje y sufrimiento del pueblo de Israel. Y esto es como una antesala, ¿verdad? Un profeta que habla sobre la antesala y habla específicamente del pecado. Y si se pueden dar cuenta aquí, cuando dice, habla sobre los borrachos, ¿verdad? Pero no. La Biblia habla sobre el vino como algo bueno y como algo nefasto también. Pero en este caso habla sobre la carencia de algo, ¿verdad? La carencia de uvas o de vino y de higos, ¿verdad? Este tipo de cosas no son lo más importante en la canasta familiar, ¿verdad? O sea, alguien puede vivir sin higos en esa época y puede vivir sin uvas o sin vino, no es algo, o sea, estamos hablando de los excesos, ¿verdad? Cuando habla, en este caso habla sobre los excesos del pueblo de Israel, y entonces, y este llamado, después vamos a ver bien el llamado a arrepentirse. Entonces, ¿por qué cosas nos podemos dar cuenta que son cosas importantes del libro de Joel? Porque no hay una data más o menos, ¿verdad? No habla sobre un pecado específico, ¿verdad? Y también no acusa específicamente al pueblo de Israel de algo, pero sí habla sobre el pecado. Por eso es importante este libro de Joel, incluso en cualquier contexto histórico. Hoy día podemos hablar sobre esto como que si estuviese pasándonos a nosotros, ¿verdad? Y entonces, y habla nuevamente sobre el día del Señor. A través de todo el libro se habla sobre el día del Señor. Entonces, ustedes en su ¿cómo es que se llama? Folleto. En el folleto, perdón. Les voy a explicar algo también sobre mí. Tengo lagunas mentales, de repente, por ser inmigrante. Esa es la verdad. A mí me tocó aprender inglés cuando ya era un adulto, y eso
me dejó a veces con lagunas mentales, que me pasan de repente y se me olvidan algunas palabras. Entonces, les explico porque me va a pasar más de una vez. Entonces, ahí dentro hay unos papelitos en blanco y van a necesitar lápiz, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esta actividad. Yo sé que no es lo que pasa siempre los domingos, ¿verdad? Siempre hay alguien aquí hablando y esto va a ser una actividad casi como de retiro. Esa es la verdad. Entonces, miren, ahí dice en esta actividad que vamos a escribir 10 pecados, ¿verdad? ¿Quién aquí no es pecador? Ya, entonces la actividad es para todos nosotros. Vamos a escribir 10 pecados que cometemos nosotros a diario y que sabemos que tenemos que enfrentar con Dios, ¿verdad? 5 minutos para eso.